Vaticano y el rey de España telefonearon esta mañana. La Chicholina y Lady Diana pidieron ir junto a la ventana. ¿Tú te acuerdas de esta canción que cantaba Tiempo Nuevo, que decía en tren eléctrico, viajo rápido, ¿no? Y al final dice que nunca llega, ¿no? Siguiendo la canción, en realidad en un minuto partió y llegó, ¿no? Es muy divertida esa canción. En tren eléctrico se viaja rápido, porque es eléctrico, ibérico, fantástico, acrobático, ideal. En tren eléctrico se viaja rápido, pero tan rápido que no suspiro y a partir volvió. ¿De dónde viene la presión para que se termine sí o sí el tren eléctrico? A ver, oficialmente no hay presiones, ¿no es cierto? Como oficialmente nunca hay problemas y la gente oficialmente no puede afirmar mayor tema. El punto es, tú tienes un contralor que le pide a la municipalidad que vuelva a afirmar que está segura que quiere concesionar el tren pese al estudio de demanda. Está el Ministerio de Economía que sigue dándole vueltas y vueltas y vueltas al tema de entregar los fondos. Está incluso la Municipalidad de Lima con bastante preocupación, porque en realidad el proyecto real de renovación del transporte público es el metropolitano. Y el metropolitano está en riesgo ahorita. Nosotros solo tenemos presupuesto hasta el Naranjal. Debiera llegar hasta Sinchirroca, que debiera ser la estación norte. Y para eso se necesitan 45 millones más. Me da la impresión que la presión viene por el tema de que este es un proyecto casi personal del presidente García y que además ha sido vendido como la gran alternativa de la ciudad. Al volante de este viaje inaugural, con la santa bendición del cardenal, conduce el primer mandatario con su gorrita de ferroviario, y en la puerta el señor alcalde, pidiendo los boletos para verlo, lleva consigo un enorme balde, porque hay aplausos para recogerlo. O sea, este es el gran monumento a lo que fue el fin del primer gobierno que él encabezó, que fue un gobierno que nos dejó con hiperinflación, con un conjunto de problemas serios en la institucionalidad democrática, en medio de una guerra interna muy dura y que terminaba con escándalos de corrupción, escándalos de malos manejos, que son delitos que, como además me dijo un congresista que me contestó al artículo, han prescrito legalmente, pero lo que no ha prescrito es esto. O sea, acá está los pilares, está la infraestructura, esto no puede prescribir, esto está en la ciudad, está presente. El gasto inicial que hubo fue de $300 millones, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que la municipalidad, qué es lo que quiere hacer, cómo quiere gastar? Mira, el gobierno aprista primero hace una primera inversión de $100 y pico millones. El gobierno Fujimori invierte 150 más o 160, que en total hace un paquete de alrededor de $300 millones invertidos en el tren. A esto se suma el tema del mantenimiento del tren. Se le transfiere a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el gobierno de Alberto Andrade y se crea lo que es la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, la ATE. Reporta un gasto de alrededor de 15 millones de soles o 16 millones, dependiendo del periodo y la situación económica, para el mantenimiento del tren y para la contratación de los técnicos que siguen ahí, que son especializados en el tren eléctrico, que no sirve, digamos, ¿no? O sea, es toda una burocracia, es todo un mantenimiento que se tiene que dar a algo que realmente no funciona. Para un poco de historia, Castañeda intentó sacar con CEPRI Lima la concesión del tren eléctrico, que era la oficina como la Proinversión de Lima, ¿no? Era la oficina encargada de inversión privada, y esto se truncó porque en teoría el gobierno de Toledo no quiso dar una garantía de inversión de 140 millones, que fue como nos contaron al inicio de esta gestión, a los nuevos, digamos, como yo, de por qué en realidad sí sería viable la concesión del tren eléctrico ahora que estaba el presidente García. ¿Por qué? Porque Proinversión se ha comprometido con la municipalidad, se había comprometido a dar esos 140, que era lo que se necesitaba. Al inicio se firma un convenio entre Proinversión y la Municipalidad de Lima que tiene 3 consecuencias. Uno, Proinversión es el encargado, con apoyo en teoría de la GEPIP, pero básicamente es Proinversión, de llevar adelante la concesión del tren, digamos, garantizando $120 millones para la inversión en infraestructura y material rodante nuevo para el tren, y 21 millones para lo que se llama el Fondo de Garantía de la Inversión Privada, que maneja la municipalidad, que se suponía se debía dar en compensación si es que no se llega al mínimo de pasajeros al día. El contrato se supone que va a salir por 300.000 pasajeros al día. Ese es lo que el mínimo que se supone debe
justificar una inversión como la que va a tener el tren eléctrico, ¿no? En el peor de los casos debíamos tener concesionado el tren en abril. Estamos en fines de septiembre, el tren aún no se concesiona y hemos hecho varias modificaciones. Una es que se cambió la inversión de 120 millones a 220 millones de dólares del Estado en infraestructura. Y el fondo de garantía se cambió de 21 millones a 87 millones. ¿Por qué? Porque salió el estudio de demanda del tren que señala 3 escenarios. En el escenario medio, que es, digamos, en el que la gente se mueve, se señala que en realidad desde el inicio no se va a lograr garantizar los 300.000 pasajeros al día, que en una línea de pendiente es probable que se llegue en algún futuro a el mínimo y luego a lo superior como para generar ingresos a través del tren. Y además, en las conclusiones se sostiene que esto ocurriría solo si se hace una radical transformación del sistema de transporte público en Lima. Si tú no transformas eso, no va a ser útil el tren y no va a tener esta demanda, porque el costo es mayor. El costo político de sacar buses, ¿crees que es algo que se lo podría comer Castañeda? Uy. No depende de él. No, sí depende de Lima. O sea, depende y no depende. Las revisiones técnicas eran, de alguna manera, no sé si el gancho, pero la razón técnica para sacar a gran parte del parque automotor de Lima. Los datos que dio Lidercom, que es una empresa con la que yo no comparto y creo que lo hizo bastante mal, y era que del servicio público que pasó, ¿no es cierto?, más de la mitad no pasaba los mínimos necesarios para no contaminar, para garantizar la seguridad, para cosas tan mínimas como freno de mano. O sea, había un número altísimo de buses que no tenían freno de mano, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces eso se mueve por la ciudad. Si tú no estás dispuesto a asumir, digamos, que hay un conjunto de transformaciones que necesita la ciudad, más allá de si eso te trae popularidad o no, entonces, ¿para qué quieres tú realmente ser autoridad? El siguiente punto es necesario o no es necesario para la ciudad? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros. ¿Desde dónde hasta dónde se supone que debe venir el tren eléctrico? Mira, en teoría debiera salir de Villa El Salvador y conectar hasta San Juan del Lurigancho. Esa era la idea inicial del tren, ¿no es cierto? Era un corredor sur-este, digamos. Pero la realidad es que va a ser línea 1 hasta el Grau. Y no hay ninguna conexión a este, ni aún ninguna otra conexión que vaya también este-oeste, digamos, también tomando el Callao. Pero entonces, el punto es, si no soluciona el problema del transporte, no va a llegar a San Juan del Lurigancho, únicamente va a llegar hasta Grau. Y se quiere poner sí o sí en mantenimiento, vale la pena gastar 300 millones de dólares más en el tren eléctrico. Mira, desde el Transmilenio y, digamos, la gestión de Antanas Mocus en Bogotá, en Colombia, se ha cambiado la idea de que la solución del transporte rápido, masivo y, digamos, segregado, o sea, sin ningún tipo de cruce, ya no es únicamente un metro o un subterráneo o un tren, sino que puede ser también a través de buses. Ese es finalmente el proyecto del Metropolitano, que es mucho menos costoso, que puede trabajarse con patrones energéticos diferentes, o sea, gas, ¿no es cierto? O sea, que también reduce contaminación y que va a tener exactamente el mismo impacto, porque también funciona con horarios, también funciona con sistemas modernos de venta de tickets y también va a funcionar realmente con líneas directas y líneas con paradero, ¿no? Hay un montón como para mí que el tren eléctrico siempre lo hemos conocido como este conjunto de columnas pintadas por algún artista, no sabemos, ¿no? Era un modo de subsanar lo que ya había hecho, adornar la ciudad en base al desastre que ya había, ¿o qué? Yo supongo que depende de quiénes lo han hecho, ¿no? Hay artistas, hay personas que intentan apropiarse del espacio público, ¿no? Esto es algo muy agresivo, muy presente, te corta la ciudad, cruza en general Lima y, en fin, supongo que distintos usos se les han ido dando, ¿no? El programa urbano de ESCO también trabaja un poco los impactos del tren en Lima Sur, porque sale de Villa El Salvador, cruza San Juan de Miraflores, cruza Villa María del Triunfo, ha generado y trastocado las dinámicas de los distritos a la hora de colocar su infraestructura. Y hay también incluso el último premio de Conacine para Rómulo Franco y Emergencia Audiovisual es sobre el tren eléctrico y la idea del tren como el proyecto inacabado, así como el Perú un proyecto inacabado, ¿no? Pasó un minuto, pasaron 10 más. La multitud recién comprendió. Tal prodigio no se vio jamás. Pasó tan rápido que no se vio.
en tren eléctrico se viaja rápido.